Ok. Nuestro tema en esta ocasión va a ser la comunicación y su contexto. Ya en otras ocasiones hemos hablado cosas referentes a la entrevista, cómo la entrevista nos puede ayudar a nuestros diferentes procesos de comunicación, cómo la entrevista nos puede ayudar también a recolectar datos e información importante para nuestra tesis o nuestro protocolo de investigación o cualquier trabajo científico. Y bueno, en las clases anteriores hemos hablado que una entrevista debe tener, obviamente, unas preguntas, si es una entrevista estructurada, planeada, con la escaleta y dice cierto tipo de preguntas. Hablábamos de las preguntas focalizadoras, contextualizadoras, en fin, hay varios tipos de preguntas que hemos ido recabando referente a la entrevista. Y también dijimos que la entrevista parte de la mayéutica, se explicó en su momento, junto con algunas otras situaciones que tienen que ver con la filosofía. Después de esto, hemos llegado a la sesión para comprender no solamente el funcionamiento de una entrevista con su entrevistado y entrevistador y toda la forma o la técnica para poder realizarlas adecuadamente. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la comunicación como un proceso complejo y su contexto. Vamos a ver varias situaciones, vamos a ver los elementos que le integran, los modelos, algunos autores y muchas otras cosas. En el proceso de entrevista es muy notorio el proceso de comunicación, pero a mí me gusta siempre empezar estas clases partiendo de una pregunta principal. Y esta pregunta es, ¿qué es la comunicación para ustedes? Pero vayámonos un poquito más a profundidad y debemos de preguntarnos, ¿los animales se comunican? ¿Las plantas se comunican? ¿Las cosas se pueden comunicar? ¿Sí o no? Me gustaría que cada uno de ustedes lo fuera anotando en el chat para que los vayamos leyendo conforme vamos platicando sobre la comunicación y su contexto. Y me sirve de que también voy utilizando esto como participaciones y para varios detallitos que vamos a ir viendo. Entonces sí me gustaría mucho que vayan anotando y vayan escribiendo qué opinan. La, las cosas se comunican, las plantas se comunican, los animales se comunican, sino porque traten de justificar un poquito la respuesta, tratamos de debatir en su momento si se puede, si lo ven ustedes conveniente, si se presta también sus comentarios a debate. Por ejemplo, Eric nos comenta que todos nos comunicamos. Me gustaría que nos diera ciertos ejemplos, me gustaría que nos explicara un poquito más al respecto. Ok, dice Eric que todos nos comunicamos dependiendo del modelo que tengamos. Ok, ¿qué opinan en general allá en casita? Todos pueden opinar al respecto. ¿Qué opinan? Por ejemplo, nosotros cuando tenemos a una pareja, normalmente decimos que la relación no funciona por falta de comunicación. Si la comunicación es un proceso muy fácil de realizar, ¿por qué es tan complicado entonces en una pareja? Entonces, ¿realmente funciona? Cuando dice, por ejemplo, Erika, y que todos nos comunicamos, ¿qué pasa en las parejas? En las parejas realmente hubo comunicación ahí, si se están comunicando, no se están comunicando en general. Aquí un compañero nos está explicando buenos ejemplos, me pone que los seres humanos utilizamos palabras y signos para comunicarnos y los animales sonidos, ¿no? Los animales utilizan sonidos y las plantas se comunicarán, no se comunicarán, ¿cuál sería este proceso de comunicación de las plantas? Todas estas participaciones cuentan, es importante ahí que lo vayan anotando en el chat o incluso si lo quieren decir de forma verbal, adelante, los escucho sin ningún problema.
A ver, yo aquí voy leyendo a Estrella, a cada uno de los compañeritos vamos leyendo y de todas maneras voy pasando lista conforme van ingresando. Ahorita ingresó Alan. Profe, mi Adelante, participación los puede ser verbal, escuchamos. Sí, 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 te ya escucho, que claro no, que sí. no. Adelante. Bueno, en cuestión a la comunicación, pues la verdad, nosotros como seres humanos tenemos distintas maneras de comunicarnos, que tanto verbalmente o se podría decir por medio de gestos o por medio del tacto también. Como dice, los animales, pues ellos tienen su propia manera de comunicarse por medio del sonido. Eh, en esta parte, pues no podemos decir que realmente qué dicen o qué interpretan ellos, pero es una manera lógica o adecuada a que ellos utilizan. Ok, Pues creo que en cuestión a las plantas, pues sí, realmente sería un poquito, en ese aspecto sería un poquito de investigación de mi parte, porque sí se desconocen tanto de eso ok, pero ¿qué para creerías? poder comprender el contexto, Ajá, pero tú así ¿verdad? hacia grandes rasgos, ¿qué creerías sobre las plantas? Lo digo porque, por ejemplo, tengo alumnos que en algunas ocasiones me han dicho, e incluso personas que se dedican a sembrar plantitas, y son, o sea, y literal, o sea, me juran que si no les hablas bonito a las plantas cuando las estás sembrando, si no les das este amor o esta cuestión fraternal de hablarles bonito, que no pegan las plantas, es decir, que no crecen y no se desarrollan y se enojan. O sea, en el momento que yo le digo, ay, ¿cómo crees? Me dicen, no, es en serio, que no sé qué, y haz de cuenta que es una gran ofensa si les digo que no, o que todas las mañanas al regarlas se les tiene que hablar bonito a las plantas. ¿Tú crees en eso? ¿No crees en eso? ¿Crees que si hay comunicación o qué piensas ahí? Mientras tanto, los demás pues pueden seguir escribiendo ahí en el chat, yo los voy a ir leyendo Eh, conforme vayamos avanzando más en el tema. pues creo que interpretándolo de la manera que usted hizo mención, pues sí tiene tanto que ver, pues siempre eh, eh, al observar una planta, como usted dice, pues realmente creo que esta percibe de la manera en que se trata. ¿Ok? Si se trata adecuadamente, ¿no? Que si se está regando constantemente, se le está dando cariño, como en cierto momento dice, o igual, pues podría decirse que, pues con el ejemplo que me dio algo que pasa o una idea que siempre pasa, que cuando nosotros o se tiene una planta y hay olores o hay un aroma muy feo, pues la verdad la planta lo percibe, lo hace notar por medio de la reacción en las hojas, en su flor o en su fruta, de que ese lugar o cierta cosa le está afectando y nosotros nos podemos dar cuenta. De esa manera la comunicación entre planta y ser humano creo que se da a través de olores, del trato que se les da. Ok, muy bien, muchas Sería, gracias. Ok, muy Profe, bien. buenas tardes. Adelante, adelante, lo escuchamos. Bueno, ¿Qué en opinas? primer lugar La pregunta considero pues es básica, es que general. Ajá, te escuchamos. bueno, en cuanto a qué es la comunicación, pienso yo que se trata de, en este caso, entablar, se podría decir, un lenguaje en donde existe un emisor y pues un receptor. Creo que en cuanto a los humanos, considero de que ese lenguaje que nosotros tenemos, que es el oral, se podría decir, y tanto el escrito, se maneja de manera universal, bueno, en todo el mundo. En cuanto a los animales, igual considero yo de que existe la comunicación. ¿Por qué? Porque a través de los sonidos que ellos perciben o emanan, considero yo de que sí se entabla una comunicación. Por ejemplo, si un perro ve a una persona que se le está acercando por ejemplo, le empieza a ladrar,
Por ende, el perro que esté cerca, ya sea del vecino u otra persona, igual va a empezar a ladrar. Creo que considero de que en ese aspecto se están comunicando. ¿Por qué? Porque están viendo o percibiendo algo. En cuanto a las plantas o la naturaleza en sí, considero también de que sí se entabla en cierto momento la comunicación. Por ejemplo, así rapidito, alelopatía, creo por ahí se llama a la comunicación de las plantas. ¿Esto qué quiere decir? Ujú. Como lo dije hace rato, de que plantas podría ser lo mismo, de que existe un emisor y un receptor. ¿Por qué? Porque así como lo mencionaban, de que, por ejemplo, una planta, si, si nosotros lo tratamos bien, la planta pues se podría decir que va a percibir el cariño, el calor del ser humano. Pero, por ejemplo, entre ellos se dice que manejan, o bueno, la comunicación que ellos tienen se llama alelopatía. Ok, Alelopatía, porque bueno, en este caso es la mayoría de las especies vegetales se comunican así, porque igual puede que existan otras formas de comunicarse. Considero yo de que, por ejemplo, no sé si esté bien lo que voy a decir, pero por ejemplo, los colibrí sí, agarran agarran el polen y se lo llevan a otra plantita, o inclusive las abejas. ¿Qué hacen? Extraen sí, lo que es bueno, se puede decir el polen de la flor y van, y hacen lo que es la miel. Entonces también considero yo de que entre las especies, entre todas las especies que en la Tierra vivimos, creo que en cierto punto llegamos a tener, creo, todos una comunicación. ok. Y las cosas. ¿Una cosa se puede comunicar con otra cosa? ¿Qué opinas? Voy a ir leyendo a tus compañeros en lo Las que cosas, vas. Ajá, igual, si quieres, piénsalo un poquito. bueno, Voy igual, a, ajá, adelante, te escuchamos. sí, considero que las cosas, eh, hasta cierto punto, eso sí, se podría decir que quizás también se logren comunicar. ¿Por qué? Porque pienso yo que si le damos uso a las cosas, o por ejemplo, digamos, la bicicleta es un objeto. Si Ok, le damos el uso, creo que de cierta forma llegamos a hacer que ellos tengan una comunicación. Se podría decir que la comunicación sería el uso que le estamos dando a ese objeto. E ok, inclusive así con las demás cosas, ya sea la televisión, el estéreo, muchas otras cosas más así. Considero yo de que sí, a tal grado sí existe una comunicación. ok. Bueno, muchísimas gracias. Voy a ir leyendo los comentarios, que hay bastantes, para ir dándoles la participación. Por ejemplo, María José dice que la comunicación es la que permite que nos relacionemos. Sí, así es. Por eso ponía al principio el ejemplo de que en una relación en pareja, cuando esta no funciona, siempre le echamos la culpa a la comunicación y decimos, es que no hubo comunicación. Y es un proceso muy fácil. Entonces, ¿qué está pasando en ese ambiente, ¿no? ¿Por qué esa comunicación no se desarrolló adecuadamente para la solución de los problemas personales en este caso, ¿no? Estrella Pérez nos comenta, la comunicación es una transmisión de mensajes, ya sea por palabras, señas o sonidos. Y yo les pregunto para que vayan aquí debatiendo también, ¿solamente por palabras, señas o sonidos? ¿O hay otras formas? Los olores, por ejemplo, entrarán en esta forma de comunicarse. Profe, Las formas, adelante, te escuchamos. sí, de hecho lo que dice usted, ahí entraría la comunicación, pues visual, también auditiva, como decíamos, ¿no? Ajá, Táctil, al tocar, gestual, a los gestos, la gustativa, percibir los olores, también ahí ok, entra en ese tipo de comunicación. ok, muchísimas También, gracias. maestro, yo Ajá, creo que, adelante, adelante. que también dentro de los seres humanos, los animales y las especies, vegetales y todo,
hay un tipo de comunicación que es una comunicación química, donde se dan la liberación, por ejemplo, de feromonas que hacen la atracción y se empiecen las relaciones y por ende hay una comunicación. Como explicaba el compañero anteriormente sobre la situación de cómo se lleva a cabo la polinización y todo eso, las plantas emiten una sustancia química que atrae a los animales para poder extraer la sustancia o el polen y pues empezar a esparcirla. Creo Ok, que eso pasa en animales también durante el momento del celaje y en los seres humanos también en el momento de la atracción química o física que pueda haber. la parte de la comunicación química que estamos hablando de las feromonas, ¿no? Sí, sí, igual como mencionaba sobre si las cosas se pueden comunicar, creo que Sí, ese es una situación de andamiaje o de conexión, conectividad, por ejemplo, cómo hay relación, una estrecha relación entre un objeto con otro, como por ejemplo las bocinas con los micrófonos y con con esos tipos de mezcladores, por ejemplo, que es necesario que haya conexión dentro de estos aparatos, de estos mismos objetos, para que pueda haber una comunicación como tal de forma general. Y también, pues ahí entra la manipulación humana dentro ok, de esto y se da mayor la comunicación social. ok. Muchísimas gracias. Voy a leer aquí también algo que nos dice Alan en el mensaje. Me pone, una de las principales herramientas de transmisión de información es a través de la comunicación. Los seres humanos nos comunicamos de manera más estructurada, pues puede ser de forma verbal, escrita e incluso el lenguaje corporal. Estos son signos que permiten que los entiendan nuestro estado de ánimo, nuestro sentir e incluso lo que pensamos. La comunicación no es propia del ser humano. Esto nos lo comenta Eric. La comunicación no es propia del ser humano y todos manejamos códigos de transmisión de ideas o información. Ok. Entre ellos plantas, animales, cosas. Es lo que hemos visto hasta ahorita. Hasta ahorita. Luego María José nos dice, la comunicación es fundamental para nuestra vida, si no seríamos personas aisladas o solas, correcto. Y una de las principales características del ser humano es que somos entes sociales por naturaleza. No podemos vivir aislados, siempre tenemos que tener compañía y estar en comunicación con la compañía que tenemos. En el caso, dice Alan, en el caso de los animales lo hacen de manera más interactiva, pues es igual con base en su lenguaje corporal y la forma de actuar, con la que ellos pueden reflejar sus estados anímicos, si están tristes, enojados. Por ejemplo, un gato, ¿no? Cuando se enoja, pues es muy evidente normalmente porque pues se encorva todo, los pelos se le erizan, y te hace una cara de pocos amigos que si te acercas sabes que te va a rasguñar. Lo mismo pasa con las serpientes, ¿no? Una serpiente, sobre todo la de cascabel, por ejemplo, que es justamente su cascabel es una forma de transmitir un mensaje y muchos seres humanos que tal vez no conocen, puede que ese ruido no lo tengan tan bien identificado, se acerquen de más y tengan pues una mordedura de serpiente. Sin embargo, hubo una previa transmisión de mensaje, ¿no? Mediante el cascabel de peligro de las serpientes. Otra cosa es que en el mundo animal, por ejemplo, los colores muy fuertes, el rojo, el amarillo, entre otros muy coloridos, indican peligro en el mundo natural y por lo tanto los animalitos que ven esos colores en cuanto a esta cuestión de fuerza, como el rojo, el azul, el amarillo, pues no se acercan porque saben que ese animal tiende a tener mucho veneno en él. Aquí nos comenta, ¿quién fue? A ver, déjenme, aquí está. Alan también nos comenta que las plantas comunican su estado de manera visual, pues es muy notorio si una planta está mal o enferma. Podemos ver que está marchita y si está en un espacio adecuado,
esta crecerá verde, fresca y radiante. Correcto. También hay unas plantas que, por ejemplo, son de sol, ¿no? No son de sombra. Y cuando tú la pones en la sombra, pero está cerca del sol, la planta tenderá a moverse hacia donde le cae un poco el sol, ¿no? Incluso muchos crecen encorvadas, digámoslo así, o crecen de lado porque justamente están buscando el sol todo el tiempo. Y esa es una forma de transmitir un mensaje y nosotros de recibirlo. María José nos comenta, inclusive en la comunicación también hablamos a través de gestos, miradas y hasta los silencios son elementos de comunicación. Totalmente de acuerdo. De hecho, tenía un maestro en música y sonido en algún momento que nos decía que los silencios comunican bastante y los silencios también eran sonidos te lo dijo de una forma metafórica, cuando estábamos, por ejemplo, editando ciertos videos o cuando estábamos editando cierta mezcla para alguna obra de teatro, nos decían, cuiden los silencios, cuiden el silencio porque en cierto momento un buen silencio en un lugar o en un momento específico vale más que todo el ruido y que todo el estruendo que pueda existir, ¿no? Entonces, esto que dice la compañera es totalmente, concuerdo con ella en todo esto, ¿no? Los silencios, a pesar de no emitir nada, comunica justamente esto. Y de ahí me recuerdo este famoso proverbio, ¿no? Que te dice que tus palabras, cuando hables, que tus palabras sean más sabias que tu silencio, ¿no? Justamente por este rollo. A veces es mejor quedarse callado por alguna circunstancia porque eso va a impactar más al hecho de, según tú, hablar de más y no comunicar tanto como quedarte callado. Las palabras pueden sentir la sensibilidad, pues si la cuidamos, pueden herir o sentir la sensibilidad, pues si la cuidamos es porque nos gusta. Ok, ya. La queremos y hacemos lo posible para que crezcan muy bonitas, correcto. Bueno, pues hay varios comentarios, me voy a saltar algunos. Dice, la comunicación no es propia del ser humano y todos manejamos códigos, sí. En el caso de los animales lo hacen de manera más interactiva, ya lo habíamos platicado. Las plantas perciben y se comunican por los sentidos, ok, eso es un factor muy importante. Ya estamos hablando ahora de los sentidos en la comunicación. Es decir, que mis sentidos puede que detecte ciertas cosas para comunicarme mejor que los sentidos de alguna otra cosa, ya sea un animal, de una planta o de incluso otro ser humano, ¿no? Entonces, esta parte de los sentidos es algo muy personal. Dice, ¿qué más? ¿Qué más? Pues dice, incluso es de vital importancia, por eso existe el lenguaje de señas. Ok, muy bien, aquí ya están hablando del lenguaje de señas y el braille para que todas las personas puedan tener comunicación. Ok, creo que acaban de mencionar al final algo muy importante, porque preguntamos a gran escala qué es la comunicación. No, no fue como tal esa pregunta, la pregunta fue más bien si los seres humanos se comunican, si las plantas se comunican, si los animales nos comunicamos y que omitieran y que comentaran su punto de vista y qué opinan al respecto. Por otro lado, empezaron a sacar cosas importantes como lo que fue el lenguaje de señas o el braille, donde podemos explicar que todas las personas se comunican a partir de este lenguaje de señas o de braille o del braille. Y yo aquí quiero aclarar, para continuar con este tema, que no confundamos el lenguaje con la comunicación. ¿Sale? Y de ahí parto para ir definiendo estos conceptos. Tenemos concepto de comunicación, expresión, lenguaje oral y escrito. Pero incluso antes de hablar del lenguaje oral y escrito, pues aquí la compañerita ya habló del lenguaje de señas o habló del lenguaje que es el braille. Pero también tenemos el lenguaje de programación, tenemos el código binario, tenemos el lenguaje matemático, tenemos varios tipos de lenguaje. Y nunca debemos de confundir el lenguaje con la comunicación. Son dos aspectos bien diferentes. No es lo mismo el lenguaje y la comunicación. Vamos a entender como lenguaje
como el conjunto de los signos, que poco a poco vamos a ir viendo a qué nos referimos con el signo y todo este relajo. Pero para que lo entendamos un poquito, es que es el conjunto de elementos, de signos de todo tipo. Puede ser oral, puede ser escrito, puede ser de una forma auditiva, de señas, lo que tú quieras. Y a través de su significado, es decir, que el lenguaje debe de tener también un significado. Tengo que saber el código, tengo que saber cómo se usa. Es decir, si yo pongo en un semáforo el color rojo y un color verde y un color amarillo, para que realmente eso sea un lenguaje y luego esto se podría comunicar o eso lo podremos utilizar para comunicarnos, primero tiene que haber un código, tienen que haber reglas que me indiquen qué cosa es qué. En este caso el rojo pues significa peligro en muchos casos, pero también en este caso de un semáforo el rojo sería alto. El amarillo, muchos dicen es pase rápido. No, el amarillo es precaución y es detente, ¿no? Si está en amarillo no le aceleres, frena. Le digo porque muchos están amarillo y lo primero que hacen es como que lo entienden como que ahí es como paso ahora o no. Entonces aceleran y pues se dan muchos accidentes por lo mismo. Entonces si ven amarillo es detente, es precaución, te puede ocasionar un accidente. Y el verde es adelante o prosiga. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque eso es lo que es un lenguaje. Un lenguaje va a ser una serie de códigos, una serie de signos en donde ciertas personas deben de entender ese código y ese signo. Si yo, por ejemplo, voy a decir que el número 5 va a ser mi letra A, entonces eso es un código. El código son mis reglas y mi signo es el 5. Entonces, todo esto es lo que debemos de entender como lenguaje. Entonces, ¿ese lenguaje va a ser la comunicación? No. La comunicación va a ser el proceso en donde este mensaje se tiene que transmitir a otro o a otros y posteriormente estos otros tienen que regresar a ti para que haya este famoso proceso de comunicación que vamos a ir viendo. Es decir, cuando yo nada más transmito información de un punto A a un punto B, no se le puede llamar comunicación. Tenemos que hablar siempre de una interrelación, es decir, de una respuesta, ¿no? Del punto A al punto B y posteriormente del punto B al punto A nuevamente. A eso se le va a llamar proceso, ¿no? Entonces, pero antes de hablar de los procesos, quiero que quede claro el lenguaje. Por eso, a veces tenemos muchos problemas con las matemáticas, porque no entendemos que es otro lenguaje, no es el mismo lenguaje que hablamos cotidianamente, no es el español normal. Entonces, cuando hablamos de seno o de pi o de coseno o etcétera, etcétera, tiene un lenguaje matemático y ese es el gran problema, que muchas personas, muchos alumnos, no conocen la base del lenguaje matemático. Es decir, ustedes ven un símbolo o, por ejemplo, muchos alumnos me ha pasado cuando doy a veces cursos para entrar a la universidad, que yo les pongo, por ejemplo, un 2x, ¿no? El 2 y luego la x al lado. Y el gran problema es que los alumnos no saben que eso es una multiplicación. Y me dicen, pero es que ahí no dice multiplicación o no está el símbolo, ¿no? Que es la x de multiplicación o un punto. Entonces son ese tipo de detalles que hay que entender la gran diferencia entre lenguaje y comunicación. Porque ese es solamente un ejemplo, el lenguaje matemático que estoy poniendo ahorita. Pero así pasa también con programación. ¿Por qué creen que los licenciados en computación o ingenieros en computación, cuando ven la parte de programación, están vueltos locos? Porque en primera la programación parte de un lenguaje que es una lengua más bien que es el inglés, y a partir de ahí se estructura los lenguajes de programación. Y entonces la gente que sabe un poco inglés se le facilita un poco el lenguaje de programación. Pero la gente que ni tiene idea del inglés y aparte está estudiando ingeniería en computación
y se mete con lenguaje de programación, pues se le complica todavía más. Y aparte hay varios tipos de lenguaje de programación, no solamente hay un tipo. Entonces hay que tener en cuenta todo este concepto, ¿no? Por lo tanto, hay que diferenciar entre lenguaje y comunicación. Al lenguaje le vamos a llamar a este conjunto de signos, de elementos que van a tener reglas de cualquier elemento, de cualquier materia, de lo que tú quieras. Eso va a ser el lenguaje. Y la comunicación va a ser el proceso en donde un emisor va a conocer estos signos, pero va a conocer el código y va a transmitir un mensaje con el fin de tener una retroalimentación. Si no existe retroalimentación, no hay comunicación. ¿Sale? Eso estoy hablando del último modelo de comunicación que es el más aceptado ahorita. Vamos a hablar sobre los modelos más adelantito, pero es de la semiótica o de la semiología. Entonces, si no hay retroalimentación, no hay comunicación. Entonces, repasando las preguntas iniciales. Los seres humanos se comunican, las plantas se comunican, las cosas se comunican, depende del modelo del que estemos hablando, depende de la teoría de comunicación que estemos hablando, pero de acuerdo a las más avanzadas, no podríamos estar hablando de una comunicación. Podemos hablar de lenguaje, es decir, las plantas y los animales tienen un lenguaje, sí. En donde pueden transmitir información, sí. Eso es comunicación, depende de la teoría. Si es una teoría viejita, si es una teoría antigua, vamos a decir que sí. Las teorías más actuales, no hay comunicación ahí, y ahorita voy a explicar el por qué. Por otra cosa, cuando nosotros estamos hablando de cosas, las cosas se comunican, depende de qué cosa sea. Si yo agarro, no sé, a ver, lo que tenga a la mano, este juguete con este calcetín. Si tengo este calcetín y tengo este juguetito y yo los pongo acá, ¿estos dos se van a comunicar? No. Nunca va a haber comunicación ni lenguaje. Que los puedo utilizar yo o algún animal para comunicar algo, tal vez. Pero como tal, esto no puede comunicar nada, ni no se puede comunicar, y ni siquiera tienen lenguaje. Estas dos cosas. Que yo puedo utilizar esto y puedo decir, el blanco es paz, y cuando hago así es símbolo de paz y de no quiero guerra, eso ya es mi interpretación, y es un código que estoy inventando con un símbolo, un signo, que en este caso sería el color blanco, y decir quiero paz. Pero es algo bien importante que debemos tomar en cuenta. ¿Sale? Las cosas van a depender de algo muy importante, que es la programación o la cibernética o la informática. Todo aquello que tenga circuito hoy en día, entonces sí podemos hablar de un lenguaje, más no necesariamente como tal de una comunicación. Actualmente ya, cuando estamos hablando de las IA, inteligencias artificiales, entre otras cosas, o logaritmos, en fin, ya podemos hablar tal vez de cierta comunicación. Pero, por ejemplo, el hecho de que yo le diga a mi compu, estoy en un archivo de Word y quiero que me imprimas 3 hojas, la computadora mediante programación va a tener un lenguaje que se va a comunicar mediante un software con la impresora para que la impresora obedezca a la computadora el mandato que yo le estoy dando. Eso es a partir de un lenguaje, y es el lenguaje informático, tal cual, ¿no? Con algún código de programación, etcétera, etcétera. ¿No? En el momento que agarramos el control y le ponemos para encender la tele y la televisión enciende, ahí hubo un lenguaje también y hubo una transferencia de información. ¿Eso es comunicación? No, de acuerdo a las últimas teorías, porque lo que yo quiero que nos llevemos aquí es la última teoría o el último modelo de la comunicación, en donde comprendamos la gran importancia de que comunicar no es transmitir información. Ahí no hay comunicación. Y te voy a poner un ejemplo, el mismo ejemplo que dije de las parejas. Cuando tú, una pareja, estás en constante plática con alguien y esta persona se cierra, no te contesta,
pone las manos entrecruzadas, voltea a ver hacia otro lado y te ignora totalmente, tú puedes estar transmitiendo un mensaje, puedes estar utilizando el mismo signo y el mismo código que la otra persona conoce y entiende, pero la acción que está tomando esa persona no es recíproca, no es de un receptor, te está ignorando y por lo tanto no podemos hablar ahí de comunicación. ¿Hay un lenguaje? Sí, hay un lenguaje. Y hay un lenguaje de varios tipos. Está el lenguaje verbal en donde yo te quiero decir, oye, fíjate tal cosa, pero también hay un lenguaje corporal que me está emanando la otra persona cuando me está ignorando totalmente y voltea a ver hacia otro lado. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo la comunicación que el lenguaje. Y cuando la comunicación no es recíproca, es decir, que no hay una respuesta, no hay comunicación. Si una persona está mirando al infinito y tú le estás hable y hable y hable, hable, esa persona nunca te puso atención porque estaba enfocada en sus pensamientos mirando al cielo, no hubo comunicación. A pesar de que tú creas que sí la hubo. Entonces, para que el proceso de comunicación o un acto comunicativo se dé, debe de haber algo que es muy importante, que en este caso es la retroalimentación o el intercambio entre el mensaje del punto A al B y del B al A nuevamente. ¿Entendimos esta gran diferencia entre la comunicación y el lenguaje, jóvenes, estimados alumnos? Sí, maestro. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, ¿Tienen alguna duda? Me la pueden hacer ahorita, ya sea por el chat o por la cuestión verbal. Creo que es el momento adecuado para para hacerla, si tienen alguna duda al respecto. ¿Dudas sobre lenguaje y comunicación? ¿Dudas? Bueno, profe, Sí, adelante, te bueno, escuchamos. logro entender el hecho de el lenguaje, las señas y todas las gesticulaciones que podamos hacer son como herramientas que nos conducen a una comunicación, Sí, porque la comunicación es esta interacción entre dos agentes sí, que transmiten y reciben información, y es ahí donde se da el proceso de comunicación. así es. Difícilmente puede haber comunicación con un aparato, un ser humano. Al menos lo pregunto por esta situación de la nueva tecnología, ¿no? De Siri, tal vez, Alexa y estas Claro, cuestiones de que si ya no que ya es estamos búscame hablando esto o de... busca. Sí, 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 exacto. Esa es lo que les estaba como comentando en un primer momento, ¿no? Cuando estamos hablando de inteligencia artificial y de cuestiones informáticas, entonces ya en algunos casos sí hay una situación de comunicación, porque en el momento en el que yo digo Siri tal cual, ¿no? O Alexa o lo que tú quieras, no sé, ¿cómo estás? Y Alexa me responde, muy bien, ¿y tú? En ese momento en el que no solamente yo le transmití algo, sino esta persona bueno, no esta persona, en este caso esta inteligencia o como tú lo quieras llamar, responde lo que tú estás dando a entender, ya hay este proceso de ir y regresar la información, ¿va? Incluso decir, no te entiendo, ya hay un proceso. Es decir, tú puedes decir, oye, ponme la chona y que me diga, lo siento, no conozco la chona. En ese momento ya hay comunicación, ¿no? Entonces, sí, por eso es tan complicado ahorita cuando estamos hablando de cuestiones informáticas, porque, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, si ustedes agregan cualquier cosa a Google y de pronto entran a alguna red social y ahí te empiezan a llenar de un montón de publicidad de lo que buscaste en Google, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está habiendo cierta comunicación, ni siquiera al pedirla, ¿no? Sino que ya saben todas estas cuestiones qué estás buscando, qué estás comprando y entonces te lo empiezan a ofrecer, pum, 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 por todos los lugares o por todas las tiendas departamentales que se pueda. Y hay este proceso, por eso es tan peligroso también, o bueno, tan peligroso o debemos tener mucho cuidado, más bien con estas cuestiones de redes sociales y con estas cuestiones de la programación y el internet como tal y todo lo que agregamos de nuestros datos
en nuestro día a día. De hecho, hubo un experimento en Facebook que estuvo muy sonado, en donde pusieron una inteligencia artificial, por llamarlo de alguna manera, un tipo robot con un cierto programación, y pusieron a hablar a otro robot, y eso ya tiene un rato, ya tiene como 2, 3 años de esto, si no es que más, y de pronto los científicos se dieron cuenta que estos dos robots ya no estaban hablando inglés, que era el lenguaje que le habían metido para que se comunicaran, y los dejaron solos. Total que llega un punto en donde se dan cuenta que ellos hicieron y construyeron su propio lenguaje. No eran datos aislados y aleatorios que nada más estaban, o sea, como mencionando uno, sino que de la misma manera el otro también le respondía y le regresaba información. Entonces, lo que ellos hicieron fue que crearon su propio lenguaje de comunicación en este caso para para hacerlo más eficiente. Y pues a tal grado de que el experimento causó un poco de preocupación y los apagaron. Hasta ahí se sabe, ya no seguí investigando al respecto, pero es algo muy importante porque de aquí voy a sacar la otra parte importante de la clase de hoy, que es una de las últimas teorías de la comunicación y que lo más preocupante es que hasta en las máquinas se está viviendo. En este experimento se vivió. ¿Qué cosa es? La parte del aprendizaje. Sal es uno de los elementos muy importantes que se acaban de agregar en la teoría de la comunicación, en donde no podemos decir que hay comunicación, no solamente ahorita, ya solo con que te diga algo y te regrese información, sino que además haya un aprendizaje y que este aprendizaje te permita crecer y crear cosas. En ese momento estamos hablando de una comunicación real o de una comunicación total. En el momento en el que yo transfiero información, tú lo comprendes, tú me regresas información a mí y esa información a mí me permite aprender y crecer, en ese momento es cuando se da la comunicación totalmente. Y eso es lo que se busca totalmente y a partir de ahí un montón de teorías del aprendizaje y la comunicación, Vygotsky, Piaget, entre muchos otros empezaron a enfocarse en eso. Hay unas teorías del aprendizaje que es la de Siemens, que nos habla de la interconectividad, que es ahorita cómo podemos aprender en redes sociales, básicamente, porque al comunicarnos en redes sociales y en red, también recibir información, también estamos aprendiendo y creciendo individualmente. Y entonces se está aplicando el proceso al 100%. Entonces, básicamente esa es la última teoría de la comunicación y que se suponía partía únicamente del ser humano. Sin embargo, ya con toda esta cuestión de programación y con toda esta cuestión de pues, tecnología, ya nos estamos dando cuenta cómo cada vez más con código, obviamente, ¿no? Con un buen código de programación, las cosas, o en este caso las máquinas, ya están utilizando el lenguaje o la comunicación para aprender también ellas, ¿no? Y de hecho eso no solamente ese es un ejemplo más, eh, no sé, para mí uno de los más bonitos que tuve para compartirles, porque ellos crearon su propio lenguaje, o sea, que es la parte que asusta más, bueno, que asustó, digamos, más en su momento a los creadores, no tanto la parte que hayan aprendido, porque hay varios, no sé, varios programas de computadora que realmente van aprendiendo a prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿no? Y entonces hay robots, ¿no? Que tú agarras y choca en este punto y sabe que si se mueve a tantos grados a la izquierda, choca, entonces no va a chocar otra vez ahí porque se va a mover a otro lado. Si vuelve a chocar, va ajustando las coordenadas y va aprendiendo a partir de prueba y error conforme lo que va asimilando. Pero entonces eso es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Y aquí lo que sorprendió de este último experimento es que ellos inventaron su propio lenguaje, que es como algo que se sacó mucho de onda, ¿no? Y no sé si alguien sabía de ustedes esta noticia. ¿Sabían un poquito al respecto? ¿Habían escuchado al respecto de esto? No, profe. Ok.
Bueno, ya ahí cuando pueda les voy a mandar ahí al WhatsApp la noticia como tal, porque tiene un nombre y todo esta nueva tecnología, ¿no? E incluso hay una tecnología bien interesante que llega a, o sea, que está vestida de mujer, si mal no recuerdo y todo, y va a las universidades a dar una conferencia de cierto tema. También hay una película, profe, de Ex Máquina, creo que se llama algo así. Ah, ok. No sé si ya han oído de esa película en donde, bueno, un joven Sí, se enamora de prácticamente de la robot porque su jefe lo deja encerrado en una habitación, algo así, más o menos me acuerdo. claro, claro. Gracias, gracias, la voy a tomar en cuenta ahí para verla. Pero sí, efectivamente, esto parece de ciencia ficción, pero lo más, emocionante, a mí me gusta todo esto, también me preocupa, pero también me emociona. Es que en este caso, pues no es ciencia ficción, es algo real y ya se está viviendo, como el compañero dice que en Japón, sí, y de hecho, pues ya estamos en eso, ¿no? Pero por eso es que la teoría de la comunicación, en general los modelos de comunicación pues van aumentando, han ido evolucionando a lo largo del tiempo y en este caso se han agregado elementos, ¿no? Cada vez más elementos como en este caso el aprendizaje, ¿no? Ya no solamente se queda en retroalimentación, sino además se le aumenta el aprendizaje. Es muy importante para que un proceso de comunicación se dé adecuadamente. Entonces, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Luego tenemos los modelos del circuito de la comunicación. Ese es el otro tema que vamos a estar viendo. Hay varios modelos, ¿no? Sinceramente hay varios modelos. Les voy a compartir pantalla de algunos muy importantes que incluso en la plataforma ya los tenemos todos estos modelos. Y no sé si ya lo ven. ¿Lo pueden ver mi pantalla? Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, como bien pueden darse cuenta, estos modelos de comunicación, eh, vamos a ir viéndolos poquito a poquito. Tenemos como modelo de comunicación, modelo de David Berlo, modelo aristotélico, modelo de Shannon, eh, el modelo de la TV, modelo de Laswell, modelo de Graham, entre otros, ¿no? Como el proceso de comunicación, que ya es el último y que es el más importante, ¿no? Entonces, esto es nada más como a manera general para que sepamos cómo están, ¿no? Los modelos, el objetivo esencial para que haya una comunicación hay que ser agentes efectivos. El propósito del modelo de Berlo era que, por ejemplo, no había una contradicción, centrarnos en la conducta humana, ser específicos en el momento que vamos a tener una comunicación real y pues como nos comunicamos de persona a persona básicamente. Luego tenemos, según Berlo, la comunicación establece una identificación en la cual se ve afectada por los factores que van a intervenir en los actos de comunicación. Luego tenemos el aristotélico, que es uno de los más conocidos, pero lo más importante es que entendamos estas tres preguntitas. Nos dice quién, qué y a quién. Esto es algo muy importante en el modelo aristotélico porque en la antigua Grecia eh, y en Roma Occidental, en este caso, pues estamos hablando también, por ejemplo, que los oradores eran unas personas pues que se daban en un auditorio discursos increíbles y discursos muy grandes, ¿no? Y se lo daban a un auditorio. Ahora, en este caso, el orador iba pensando en ser elocuente en su mensaje, para terminar generando su discurso y posteriormente pues se le comunicaba a todo el auditorio. Y así hay pues varios modelos, ¿no? Luego aquí tenemos fuente, transmisión, transmisor, señal, ruido, receptor y destino.
Esto lo voy a explicar un poquito más adelante, cuando sobre todo la parte del ruido, creo que es algo muy importante que tenemos que tocar más al final. Y aquí nos dice que la forma de interpretar lo que se dice es a través de la secuencia lineal. Es lo que les decía. En este modelo, en el de Shannon, básicamente nos decía que hay una fuente, hay un transmisor, hay una señal, esta señal puede tener ruido o no, y llega a un receptor para un destino. Si se dan cuenta en este modelo número 3, el modelo de Shannon, se dan cuenta es básicamente lo que pasa cuando la computadora le manda la señal a la impresora. Es decir, quiero imprimir estas 5 hojas de Word, imprímenlas. Y agarra la impresora y ¡pum! Imprime las 5 hojas y ahí se acabó. Hubo una fuente, una transmisión, hubo una señal. Cuando la impresora te marca error, hay un ruido, no hay una interferencia, hay algo que no está haciendo que la comunicación se esté dando adecuadamente. Luego, si no hay ese ruido, si llega al receptor y al final termina entregándote las 5 hojas que mandaste a imprimir. Y no hay otra cosa de regreso, ¿no? No hay una retribución. Entonces, ese sería el modelo de Shannon. Entonces, cuando hablamos de las cosas básicas, ¿no? Como por ejemplo, pensemos en una calculadora y yo pongo en una calculadora cuánto es 150 más 150 y le doy igual y me regresa a la calculadora 300, pues ahí básicamente es un modelo de Shannon. ¿Por qué? Porque hay una fuente, hay una transmisión, hay una señal, hay un receptor y está el destino y ya ahí terminó todo este rollo. Luego tenemos las de Graham, que es el modelo de comunicaciones colectivo y va dirigido a un grupo social. ¿Por qué? Porque en este caso hay que entender que este modelo es también conocido el modelo de TV o el modelo de la comunicación masiva. ¿Por qué? Porque este modelo va dirigido a una cantidad grande de personas, a miles de personas, a millones de personas. Aquí, por ejemplo, está el codificador, el interpretante, que es el decodificador, luego hay una fuente, que es la noticia, están muchos mensajes idénticos y el público masivo. Entonces aquí básicamente es cómo funciona la televisión y las redes sociales ya no tanto porque te permite esta cuestión de retribuir con el mensaje y tú puedes regresar. Entonces las redes sociales no funcionan así, pero el cine, la prensa, la radio y en este caso la televisión, sí funcionan bajo este modelo todavía. Luego tenemos el modelo de Laswell, que aquí lo más interesante son sus preguntas. ¿Quién dice qué? ¿En qué canal? ¿A quién? Y lo más importante, agrega él con qué efecto. Eso es una de las cosas más importantes. Cuando dice, ¿quién dice qué? Es que es algo muy importante, ¿quién te lo dice? No es lo mismo que una persona, yo qué sé, que está a favor de un movimiento político te diga algo a alguien que está en contra de ese movimiento político. No es lo mismo que una mujer casada con 5 hijos te diga una opinión a que una mujer soltera y sin hijos te diga esa opinión. No te voy a decir cuál es más importante que otra, simplemente no es lo mismo. Y hay que analizar de quién viene la información. ¿En qué canal? Eso también es importante porque aquí es el canal, es el lugar en donde se va a transmitir esa información y a quién se le va a decir. También aquí Laswell nos dice que es muy importante pensar en a quién se le va a decir la información, porque no es lo mismo decírselo a niños de 14 años, a adolescentes, bueno, o a personas de 20 o a personas de la tercera edad de 60, 70 años. Tu mensaje tiene que ser diferente, las palabras que utilices tienen que ser diferentes. Entonces eso es muy importante en la entrevista porque debemos de pensar quién eres tú para hacer la entrevista. ¿En qué canal vas a mencionar la entrevista? Es decir, ¿la vas a transmitir? ¿No la vas a transmitir? ¿Se va a quedar registrado? ¿No se va a quedar registrado? ¿La vas a videograbar? ¿Vas a grabar solamente el sonido? ¿Qué vas a utilizar? ¿A quién vas a entrevistar? Y hay que analizar totalmente pues la persona a la que vas a entrevistar para que te prepares adecuadamente y que analices su profesión, que analices antes de entrevistar a esta persona su nivel de estudios,
sus principales logros, porque al final el chiste de una entrevista no es que llegue a contarte lo que haya dicho en otras entrevistas. Tu chamba como entrevistador es investigar antes a tu entrevistado, ¿no? Saber un poco de tu entrevistado. No vas a llegar a preguntarle cosas obvias, porque entonces ahí sería desde una falta de respeto al entrevistado, pero también es una falta de tiempo o una pérdida de tiempo más bien. Entonces eso es algo bien importante, el a quién. Y lo más importante es con qué efecto. ¿Por qué mencionamos al efecto? Aquí Laswell decía que en este mundo material, en este mundo económico en el que nos rodeamos, todo va a tener un efecto o todo es utilizado bajo un efecto específico. Entonces, nosotros debemos de fijarnos, pues esto, ¿no? El efecto que debe de tener nuestro mensaje o qué efecto queremos provocar con el mensaje que queramos transmitir. Y luego tenemos este otro modelo, que es el de Wilbur. Su objetivo primordial es que la comunicación interpersonal hasta la comunicación de masas. Es un modelo simple explicando su modelo. Comunicador, mensaje y receptor. Y si se dan cuenta, este modelo es igual de básico que el modelo, uno de los primeros que estábamos viendo, que es el aristotélico. No, nada más que en este caso es orador, discurso y auditorio. Pero si se dan cuenta, del lado derecho que está aquí es emisor, mensaje y receptor. Entonces, básicamente, podemos decir con estos modelos, el aristotélico o el de Wilbur, que lo primero que debe de tener, o los elementos básicos que debe de tener un modelo es, primeramente, el emisor, el mensaje y el receptor. Eso es lo básico, 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 básico que debe de tener. Para terminar concluyendo en el famoso proceso de comunicación que surge de la semiología, en donde ya agarra todos estos elementos de los que estamos hablando y nos enfocamos específicamente en todos estos elementos. El emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, la barrera o ruido y la retroalimentación o feedback que les comentaba. Los elementos externos del proceso de comunicación, que es el más importante a tener en cuenta siempre, es el referente, las personas u objetos que hablan en la comunicación y físico-cultural social. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo decirle un mensaje a algunas personas con ciertos aspectos físicos o con cierta cuestión cultural o con cierto aspecto social. Es decir, nuestro mensaje puede entenderse de diferente manera. Y hay que tener mucho, 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 mucho cuidado con esto, porque entonces nuestro mensaje no puede ser el que queríamos. Y esto se presta a tener varios errores o tener varias complicaciones. Hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que analizar la cultura, siempre hay que analizar la parte social, porque no lo pueden tomar igual. Y a mí me pasó, bueno, estuvo muy chistoso. Hace muchos años llegó una persona del DF, un comediante del DF, novato, el comediante, a una comunidad muy pequeña, a una feria básicamente, y ya platicando con esta persona porque tenía el contacto con él, resulta que que pues era su primera feria, digamos, fuera de la Ciudad de México. Entonces hizo 3, 4 chistes muy urbanos, llamémosle así, y la gente rural pues lo tomó a mal y lo terminaron abucheando y lo terminaron, o sea, hablando mal de él, que no era para nada chistoso, que estaba burlando de ciertas cosas. En fin, la gente tomó a mal el mismo show que había dado en otros lados, en otro contexto. ¿Por qué se dio esto? Pues por la parte cultural y social. No es que sea diferente o no es que sea, no, más bien es diferente, pero no es que sea malo o bueno, simplemente es diferente y hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Ya, porque a muchos nos ha de pasar y a muchos nos pasa. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando voy a dar clases, no es lo mismo ir a dar clases con ciertos chistes que puedo hacer a un grupo y luego ir a otro grupo y contar esos mismos chistes, el grupo no lo va a tomar de la misma manera, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo la parte cultural y social
puede afectar en estos procesos de comunicación. Así a grandes rasgos, así rápido, voy a explicar más o menos qué son. El emisor, pues es el que transmite el mensaje, el receptor es el que recibe el mensaje es lo que se quiere comunicar, no es la idea o mensaje, ya sea verbal o no, de lo que se quiera decir, puede ser escrita o de cualquier otro índole. El código son estas reglas que vamos a utilizar, en este caso, pues es nuestro idioma, en nuestro idioma español sería nuestro código, pero podemos inventar cada uno de nuestros propios códigos. El canal es donde se envía el mensaje, en este caso una computadora, internet, alguna aplicación. La barrera o ruido es, pues normalmente pensemos en que el internet se nos vaya y haya mucha interferencia, pero también si es una comunicación personal, si es una comunicación entre dos individuos, pues el ruido está toda aquella interferencia que haya a nuestro alrededor, ¿no? No me refiero al ruido estruendoso, sino a, por ejemplo, si estamos en una biblioteca y no podemos comunicarnos bien porque tenemos que guardar silencio, en este ejemplo el silencio estaría fungiendo como ruido, ¿sale? Aunque pareciera hay una contradicción, es un ruido en el proceso de comunicación porque es algo que nos está impidiendo que la comunicación se dé adecuadamente. Eso hay que tener mucho cuidado. Luego tenemos la retroalimentación, que es el feedback, que es lo que les decía, es decir, que el mensaje no solo vaya del punto A al punto B, sino que también vaya de regreso. Y el referente, a ver, ¿quién me quiere decir qué es el referente? A ver, ¿quién me dice? Yo, profe, yo sé qué es el referente. ¿Qué es el referente? ¿Qué es el referente? ¿Quién me dice? ¿Referente? ¿Nadie? ¿Nadie con referente? ¿Seguros? ¿Alguien ahí que me quiera ayudar? Referente. Bueno, les voy a platicar un poquito. El Profe, referente, adelante, vas. bueno, el referente considero yo que en este caso, en cuanto a la comunicación, o más bien, creo que así como lo viene explicando usted, el concepto o el significado de referente es el, el mensaje, bueno, la realidad con la que se quiere dar a, a conocer el mensaje. Es decir, que el mensaje sea percibido de forma real. Ok. ¿Alguien más que nos quiera compartir referente? El referente, ¿alguien más? Además de Jesús, Manuel, el referente. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Alan, adelante. Profe, Sí, no es sería Alan, el ¿verdad? referente como, sí, Sí, adelante, Alan. el referente, bueno, no sé si está en lo correcto, pero creo que sería como que el objeto de no de estudio, pues no el tema del que se estaría abordando dentro del- de la entrevista, podría ser algo así, ¿no? Más o menos, miren. Lo El que se quiere referente, decir a ver, adelante, Estrella, ¿te escuchamos? es más o menos de lo que hablaba mi compañero, de lo que se quiere decir en el mensaje. Más o menos, miren. También, Adelante, Eric. Ajá. pues, si hablamos de un referente, por ejemplo, es sobre qué va a tratar la entrevista, de que hay un indicio del cual se basa la entrevista, del que nosotros estamos sacando, de qué queremos conocer, porque ya tenemos un supuesto que necesitamos aclarar. Creo que ese supuesto es el referente. Ok, sí, miren. El referente, cuando hablemos de un referente en el proceso de comunicación, va a ser todo aquello que conozca o que conozcamos, todos nuestros aprendizajes, que tenga el Algún emisor, ejemplo. ajá, el emisor y el receptor. Ejemplo. ¿Me vas a dar un ejemplo, Estrella, o quieres que te dé un ejemplo, Estrella?
No, prácticamente en la comunicación es como una referencia a seguir, por ejemplo, si, un ejemplo fuera de eso podría ser de que si voy en un camino, me dicen, pues tú vas a ir derecho, y yo si tengo algunos otros dos caminos que van para otro lado, pues me están diciendo la referencia que tengo que ir de derecho, pues prácticamente esa sería mi referencia. Exacto. Ahí les va, les voy a contar una anécdota real. También, Adelante, adelante, Eric. Adelante y luego Jesús. sí, bueno, creo que también entra esto del, por ejemplo, si discutimos usted y yo sobre posturas de algún cierto tema, ¿no? Yo voy a hablar con referencia a lo que conozco y usted va a defender su postura con referencia a lo que usted conoce del tema. Creo que a eso basamos, Eso, ¿no? Lo que es el referente, de dónde eso, nos basamos para opinar sobre. eso. Así es. En este caso de una entrevista, partiendo del ejemplo de una entrevista, sería eso, claro, lo que acabas de decir, Alan. Sale en una entrevista. Ahora, en un proceso de comunicación cotidiano, era el ejemplo que les quería compartir, pero antes creo que Eric nos quería decir también algo. Adelante, Eric, tenemos tiempo, me gustaría escucharte. Sí, es lo que le acabo de Ah, comentar perdón, Eric, eras tú el que sobre esto de estaba que hablando. Es que vi mal entonces, pensé que era alguien más. Ok, Eric, entonces dame chance. Te voy a agregar ahí porque las participaciones cuentan. Sale, Eric. Ah, pero tenemos dos Erics, ¿verdad? Es Eric Carvajal, aquí está. Listo. Bueno, efectivamente va por ahí el asunto, ¿no? Entonces, ahí les va. Esto es una anécdota, es real, parece chiste, pero no es anécdota. Resulta que un amigo del norte vino de Monterrey y fue al Parque de la Marimba y fue a pedir, fuimos a comer unos ricos elotitos, ¿no? Entonces yo llego junto con él, ¿no? Y pido unos esquites bien sabrosos. Y entonces llega mi amigo y le dice a la señora, disculpe, me da un elote en vaso, por favor. Y la señora se queda pensando. No tenía el mismo referente que mi compañero, que mi colega. Y entonces le dice todavía y le pregunta, ¿elote en vaso? Y le dice, sí, elote en vaso. Yo no dije nada, no me la solía, pero no dije nada, nomás por el simple gusto de ver qué pasaba. Y resulta que la señora literal agarra un elote y lo pone en un vaso. Le puso pues lo que le ponen, ¿no? Limoncito y todo lo normal, pero de tal cual el elote en el vaso. Cuando llegamos a recoger, yo recojo mi esquite muy rico y él recoge su elote en vaso. Entonces él lo queda viendo y me dice, o le dice a la señora, ¿no? Le dice, no, señora, ¿por qué me dio esto? Yo le pedí un elote en vaso. Y la señora muy tranquilamente y con toda la razón del mundo le dijo, pues eso fue lo que me pidió un elote en vaso. Y yo pues en el relajo le dije, pues así pediste un elote en vaso. No, que yo quería un esquite, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, esto se dio por el referente. Es decir, todos sabemos que es un elote, todos sabemos que es un vaso. Cuando decimos elote en vaso, suponemos que el elote debe ir en vaso, eso es la comunicación normal. Pero dentro de nuestros referentes, lo que él supuso y lo que la señora debió de haber supuesto y no lo hizo, pues era que lo que él estaba buscando era un esquite. El problema aquí es que como nosotros acá le llamamos esquite o lo conocen por esquite, entonces, y él nunca dijo esquite, pues literal la señora, pues entendió que él quería un elote en vaso. Eso es un claro ejemplo de que ahí el problema estuvo en el referente, no en el código, no en el lenguaje, no en el emisor, ni en el receptor, ni en el signo, ni en el idioma. Estuvo el problema en el referente. ¿Entendimos? ¿Entendimos con ese ejemplo? sí, profe. Profe, Ok. ¿Dudas del referente?
Entonces, Sí, profe, profe, creo que Te escucho, María José. entonces el referente es, ¿verdad? Lo que yo quiero decir a través de mi mensaje. Entonces, él así como transmitió su mensaje, su referente estuvo mal por lo que él quería El, pedir, ¿no? ok, buena pregunta, María José. El referente en este caso es lo que conozco a partir de mi lenguaje. Mi referente es, o sea, tu referente termina hasta tu capacidad de conocimiento tienes. O sea, una persona que conoce más y tiene más lenguaje va a tener más referente. Un ejemplo, hay Claro. otro ejemplo que pasa, o sea, es muy verídico esto. A veces preguntamos sinónimos o antónimos, ¿no? ¿Qué son los sinónimos y los antónimos? Y todos los niños dicen bien fácil, ¿no? Hablando de, pues, niños pequeños, ¿no? Secundaria, universidad, prepa, incluso, ¿no? Tal vez hasta primaria. No, pues el sinónimo son palabras, que significan lo mismo. Por ejemplo, automóvil y carro. Y todo el mundo, pues qué padre, ¿no? Ya lo entendimos. Y ahora, ¿y el antónimo? No, pues es diferente, ¿no? Gordo, delgado, o día, noche. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué pasa si entonces yo, con el mismo lenguaje y todo, le pregunto a un alumno, al que sea, de cualquier nivel? Ya saben qué significa el sinónimo y ya saben qué significa el antónimo. Pero si yo le digo a un alumno, oye, quiero que me digas cuál es el sinónimo de inmarcesible. La persona que tenga el referente de inmarcesible, o sea, es decir, que conozca el significado de inmarcesible, me va a poder entender, y que sepa que es un sinónimo, me va a poder dar una respuesta correcta. Las personas que no conozcan el significado de inmarcesible, es decir, que no tengan el referente, entonces no van a poder darme una respuesta, aunque me hayan entendido lo que estoy preguntando. No fue un problema de lenguaje, no fue un problema, fue un problema de no conocer un referente, que en este caso es el significado de la palabra inmarcesible, que quiere decir inmarchitable. Entonces, para muchos inmarcesible puede ser muy difícil de conocer, pero ya cuando te digo que es inmarchitable, entonces ya como que viene todo tu mundo de referente en tu cabeza, es decir, inmarchitable, ok, es como decir inhumano, es como decir yo qué sé, de no. Y marchitable quiere decir marchitar, entonces inmarchitable quiere decir que no se marchita. Y entonces, si esa misma pregunta, les hago la misma pregunta al alumno y les digo, quiero que me digas el antónimo de inmarcesible, una vez que ya expliqué el sinónimo, ya va a ser más fácil para que esa persona me diga su antónimo. ¿Por qué? Porque utilizó todo su referente, es decir, todo lo poco que conocía para deducir a partir del sinónimo de inmarcesible, que es inmarchitable, y ahora me va a decir muy fácil el antónimo, que va a ser marchitable. A lo que es marchitable es el antónimo de inmarchitable o inmarcesible. ¿Entendimos la diferencia entonces o cómo el referente ayuda o no para resolver problemas en la comunicación? sí, maestro. Pero creo que también Ajá, dentro de, sí, te escucho, adelante. ¿Sí? ¿Ibas a comentar algo, Eric? ¿O ya no? Bueno, entonces, pues básicamente esos son todos los detallitos con el proceso de comunicación y sus elementos. El último es el contexto. Y el contexto pues es en donde la comunicación se va a dar a partir de nuestra cultura, el lugar y tiempo en donde se da. Esa es la última parte del proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque en este caso el contexto, si estamos hablando, por ejemplo, de la Edad Media, puede que las palabras cambien su significado a nuestra vida contemporánea. Entonces el contexto es algo muy importante. También el lugar.
lo que nosotros entendamos por el término de una palabra aquí no es lo mismo que lo que entiendan en otro lugar en América Latina o en México incluso. María José, me quedó, te quedó, o sea, ¿me entendiste o me di a entender más bien? ¿Me expliqué? Sí, sí, profe. Quedó Sí, muy ok, claro. ok. Gracias. No, no de nada. Entonces el contexto es, por ejemplo, la palabra chucho. La palabra chucho en Chiapas, pues es, em, en este caso es perro, chucho. Igual que colocho, cabello rizado. Eh, si yo voy a la Ciudad de México o a otra parte arriba del país y yo les digo colocho, no saben lo que significa. ¿Por qué? Porque no tienen el referente. Entonces, cuando yo digo colocho allá, se sacan de onda, pero no saben qué es. Por lo tanto, no tienen el referente. Pero si les digo chucho, sí saben qué es. Por lo tanto, tienen el referente, pero no tienen el mismo contexto. Es decir, para ellos, de acuerdo a su contexto, saben lo que significa chucho, tienen el referente, pero para ellos no es un perro. Para ellos, en este caso, serían las personas que se les dicen Jesuses o Jesús. O una persona que se llama Jesús, le dicen Chucho. Esa es una cuestión de contexto. Y esa es la diferencia entre contexto y referente, que no son lo mismo. Contexto es básicamente es saber la palabra, entenderla y usarla a partir de mi contexto, y desconocer los términos es por falta de tu referente, no de tu contexto. ¿Me entendí? Jóvenes, señoritas, damas y caballeros. Sí, Sí, claro, profe. profe. Que es aquí donde entran las cuestiones de aculturación, de Eso, regionalismo y de todo eso, exactamente, ¿no? exactamente. Y esto si lo canalizamos a una entrevista, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Dependiendo en dónde estamos, dependiendo en dónde trabajemos o en qué comunidad estemos. Porque puede que una palabra por contexto se entienda una cosa diferente, ¿no? Me acordé de, me acordé de un de una anécdota. Voy a dejar de grabar tantito. Entonces, pues vamos a continuar, pero básicamente ese era el asunto. Concluimos en eso, ¿no? En que uno tiene que adaptarse al lugar para dar una comunicación adecuada. En este caso sea una entrevista o sea un levante de encuestas o lo que tú quieras, o cualquier proceso comunicativo. Hay que adaptarnos siempre al lugar y no esperar a que el lugar se adapte a nosotros o a nuestro lenguaje, porque al final la comunicación y el lenguaje se da en comunidad, no en lo individual. Por lo tanto, pues por más que yo lo piense, si solo soy yo, no funciona la comunicación. ¿Estamos? ¿Me entendí? Bueno, pues entonces, jóvenes, pues ya vamos a ir en la recta final. Eh, estamos ya en la parte final, que sean ruidos, interferencias y niveles de la comunicación. No son lo mismo, ¿no? Literal, cuando hablamos de ruido, va a ser toda aquella interferencia, vaya, toda aquella cuestión que nos impida una correcta transmisión del mensaje. Y puede ser literal, es decir, estoy aquí en un auditorio o estoy en un concierto y por lo tanto están pum, 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 pum todo el tiempo. Hay mucha música, mucho sonido y no me escuchan. Esa es una forma de ruido. Otro ruido es Otro literal. ejemplo, profe, Ajá, otro ejemplo, profe, puede ser que, digamos que, bueno, estamos llevando o estamos entablando una comunicación, pero creo que por ahí algunos compañeritos tienen
dificultades con el internet, pues igual así creo que es un ejemplo, un claro ejemplo del ruido, interferencias y niveles en la comunicación. Así es, Jesús. Correcto. Adelante, ¿qué más? Los escucho. Como este tipo de ruidos, por ejemplo, estamos conectados y el contexto, ponen anuncios, los niños y todo dentro de la casa que a nosotros nos imposibilita escuchar y a ustedes también escuchar mi Así es, Eric. Efectivamente, entonces, en realidad, pues a eso nos referimos cuando estamos hablando de ruidos en la comunicación. Eso es de forma literal. Ahora, de forma metafórica, pero que también entraría como ruidos, sería literal si mi micrófono no funcionara y yo... Entonces, todo ese momento en donde yo bloqueé el micrófono y hablé y hablé y hablé, pues ustedes no escucharon el mensaje y entonces se debió a ruidos o interferencias. A eso nos vamos a referir con ruidos. Y cuando nos hablamos a niveles de comunicación, ahí sí ya son cosas de otro nivel. O sea, literal, como su nombre lo dice, niveles de comunicación, ya no estamos hablando para nada de ruido ni para nada de interferencias. Son tipos de comunicación, son momentos de comunicación en donde el proceso puede cambiar en varios sentidos. Entonces, ya vamos a, si no tienen dudas de todo lo que se ha hablado hasta este punto, pues vamos a hablar un poquito acerca de los niveles y terminamos. No sé si alguno tenga alguna duda, que lo comparta para que yo pueda hacer trate yo de resolver sus dudas. Y si no, pues me enfoco a los niveles. Todo lo relacionado a las tareas y a las últimas semanas, voy a dejar un espacio ya hasta el final, ya cuando terminemos toda la sesión, para que ahí sí explique. Yo quiero explicar unas cositas y ustedes también me quieran compartir algo, pero hasta el final. Ahorita, digamos, de todo lo que se ha hablado en el tema de hoy de la comunicación y su contexto, ¿tendrán alguna duda? Prácticamente no, profe. En ese aspecto, pues creo que con los comentarios y los distintos ejemplos que usted nos dio, pues nos damos a la idea, o al menos en mi persona me doy a la idea de cómo saber o cómo contextualizarme dentro de una, dentro de una región, se podría decir, o de un lugar en donde pueda aplicar una entrevista y realmente tomar en cuenta el aspecto o el contexto que me va a rodear para usar y tener términos adecuados y así me logran entender. Ok, Bueno, yo, muchas gracias. profe, Adelante, adelante, te escuchamos. al menos, bueno, nos plantea esto es lo que yo entendí, que el proceso, la comunicación es este proceso que se da de interacción, de comunicación, vaya, ¿no? Donde haya una respuesta, una retroalimentación de lo que se hable, donde haya una comprensión de lo que se está diciendo, ¿no? Así es. Más allá de las herramientas que podamos utilizar como el lenguaje oral, escrito y todo esto, porque hay una respuesta, ¿no? A la comunicación que nosotros dimos, por eso se le dice comunicación como tal. Correcto. Pero digamos, en los casos, por ejemplo, usted hablaba de esto, de la falta de comunicación en las parejas, en las relaciones y todo eso, ¿no? De que yo digo, estás enojado y no responde, ¿sí? No se llama tal como no, dice usted que no es como comunicación como tal porque no hay una respuesta, pero la gesticulación de la otra persona nos dice la respuesta. Entonces, ahí no hubo una respuesta como tal, pero sí nosotros entendemos a través de los sentidos, ¿no?
la Claro, respuesta o que mediante el tenemos lenguaje a esa corporal, pregunta. ¿no? O utilizando otro Pero lenguaje, es hay decir, comunicación, ajá, en este ejemplo se toma, mi estaríamos, pregunta es, se toma, ajá, te escucho, ¿cuál es tu pregunta? o sea, mi pregunta es esta, ¿no? Si se toma como comunicación eso, porque al menos yo entendí dentro de sus explicaciones que debe de haber una respuesta a mi intervención, ¿no? Para que se considere comunicación. Así es. La respuesta a tu pregunta es, depende del modelo, ¿sale? O sea, depende del modelo. Si estamos hablando del último modelo, donde entra la parte del proceso de comunicación ya como tal, con todos sus elementos, y la parte de la semiología, no hay comunicación. ¿Por qué? Porque tú estás utilizando un mensaje con un código. Tu mensaje es verbal, tu mensaje, el código utilizó ciertos signos que en este caso son fonemas o grafías. Los fonemas son la parte oral y la grafía es la parte escrita, dependiendo cómo te hayas comunicado con la persona. Si fue verbal o hablada, es la parte de fonemas. Utilizaste el idioma, que es el código, y lo que tú recibiste fue un movimiento gesticular con otro lenguaje en donde tú estás entendiendo que no le interesa hablar contigo a la persona. Entonces tú lo estás entendiendo de esa forma. Pero como no es el mismo código el que está utilizando esta persona para regresarte el mensaje, ese mensaje para ti solamente es una suposición, no es realmente una comunicación de parte de ella, no es un mensaje realmente de esa persona. Y te lo voy a poner así. Imagínate que tú llegas y le hablas y le dices, un ejemplo, una persona que no conoces, la ves que está muy bonita, está de espaldas, te acercas y le dices, hola, desde que te vi me enamoré de ti, por ejemplo, ¿no? De la caricatura. Y me gustaría invitarte unos tacos en la esquina y un pozole. Me gustaste, ¿qué onda? ¿Vienes? Y pensamos que esa persona nada más voltea a ver tantito más hacia allá. Y entonces yo detecto su lenguaje corporal y digo, no me entendió, me dijo que no, me está ignorando, pues como quiera, y me doy la vuelta y me voy. O sea, de acuerdo al primer modelo, digamos al aristotélico, a los básicos, sí hubo comunicación. Tú le expresaste algo, ella hizo una acción, tú comprendiste esa acción y dices, no quiere hablar, no le guste o lo que sea. De acuerdo al proceso de comunicación, que es el modelo más importante, donde entra la semiología, te dice no hubo comunicación, porque eso nada más tú lo estás infiriendo. El hecho de que no le gustaste, el hecho de que no quiere nada contigo, el hecho de que no quiera comer los tacos, tú lo estás deduciendo. Porque resulta que de pronto te das cuenta y sigues insistiendo y te das cuenta que esa persona tal vez es sorda. Y entonces todo se quedó en su posición. Hubo comunicación no porque no se utilizó el mismo código. En el momento en el que se utilice el mismo código y con ese mismo código a ti te diga no me interesa ir a comer unos tacos contigo, en ese momento sí hay comunicación y hay un rechazo. Entonces no sé si me di a entender con ese ejemplo. Entonces va a depender mucho del modelo, pero yo recomiendo siempre que Sí, utilicemos el modelo, el último modelo, ¿no? Que es el de la semiología. Ese es el modelo más importante, el del proceso de comunicación con todos sus elementos, donde viene el referente, el contexto y todo lo que ya hemos visto. ¿Sale? bueno, sí queda claro, ¿no? Que debería de ser el mismo código el código que utilizamos nosotros para expresarnos debe ser el mismo código para respuesta dentro, si lo queremos llamar comunicación como tal. Pero conociéndose las personas, ¿no? Prácticamente es por basarnos en un modelo prácticamente en esto para decir sí o no hubo comunicación. Sí, y cuando también sabemos o nosotros entendemos de que sí hubo comunicación, pero simplemente porque quizá no está tal vez plasmado dentro de las
de los parámetros que se manejan, lo tomamos como no hubo comunicación entonces. Así es, Debemos pero de ser un también poco más, ¿cómo lo dijera yo? perceptivos. Sí, mira, ahí te va otro ejemplo bien, como complicado. Si tú tienes una relación de pareja y te sientas a conversar porque tienes un problema, pero en ese problema tú dices y explicas y das tus argumentos y tus puntos del cuál es el problema para ti. Y la otra persona nada más te dice, sí, ajá, pero, y se empieza a despotricar sus argumentos y sus razones hacia contigo, no hay comunicación, porque en realidad no hay una comprensión de lo que yo te está diciendo, de lo que el emisor está diciéndole a la otra persona. Entonces solamente te estás topando con pared. Tú dices tus argumentos, esa pared se va a un vacío, porque esta persona lo único que quiere es convencerte a ti que tú tuviste la culpa de algo, por ejemplo. Y entonces en el momento en el que no quieren entablar un diálogo de comprensión, no hay comunicación. Porque para que haya comunicación tiene que haber Bueno, este aprendizaje y evolución final, que es lo que te decía de la última teoría. Por eso te decía que en términos estrictos, ya para terminar la comunicación, los animales no se comunican, las plantas no se comunican y las cosas no se comunican, a menos que tengan esta cuestión informática donde hay un aprendizaje de por medio. Y entonces ya se comunique, porque, o sea, si utilizamos esta última teoría, vuelvo a repetir, la teoría en donde nos indica que la comunicación es un proceso de intercambio de datos, en donde hay un aprendizaje y hay una evolución personal, ¿sale? Hay un crecimiento personal. Entonces, ese es el detalle. Depende de la teoría y el modelo, ¿no? Si nos basamos a teorías antiguas o modelos, los primeros modelos es comunicación desde el momento en el que la flor, eh, ¿cómo se llama? No sé, florece, vaya, valga la redundancia, no sé cómo llamarlo, y esto emite aromas y los mosquitos, en este caso las abejas, llegan, ¿no? Y tú agarras la flor y la entregas, eso es comunicación en un ámbito muy general. Aquí lo que estamos proponiendo en la maestría es que tratemos de ya utilizar el concepto de comunicación, no el simplista, llamémoslo así, sino la parte teórica y la parte del modelo en donde te dice que para que haya comunicación hay aprendizaje y crecimiento y comprensión de la parte en general de los agentes, que en este caso el emisor y el receptor. Ya obviamente a nivel personal, a nivel de pareja, pues ya cada uno sabrá si hay comunicación o no hay comunicación, o si necesitan de una terapia en pareja o cosas por el estilo, ¿no? Irse a un psicólogo, yo qué sé. Pero en términos de teorías de la comunicación, así funcionaría. ¿Sale? ¿Estamos o no estamos? Nos Bueno, estamos entendiendo, profe. Está muy clara la comunicación. bueno, voy a compartirles la última cosa que tengo ya para ir cerrando. Son los niveles de comunicación. Este, Estos son los niveles más importantes: intrapersonal, interpersonal, grupal, institucional y social. El intrapersonal, intra quiere decir dentro, el modelo intrapersonal quiere decir dentro y entonces es la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Cuando hablamos con nuestro yo interior para recapacitarlo cómo nos fue en el día, para agradecer, para ver cómo actuar, si estamos actuando bien, mal, debemos de continuar haciendo lo que estamos haciendo o modificar ciertas cosas. Vamos viajando, mientras no vayamos manejando y nos quedamos ahí pensando un poquito en nosotros. Esa es la comunicación en un nivel que sería el nivel intrapersonal, que es dentro. Es cuando meditamos básicamente, cuando hacemos una meditación o pensamos con nuestro yo interior.
ahí yo creo que todo está bien, ¿verdad? Sigo. El siguiente nivel sería el inter. Y el inter lo que quiere decir es entre una persona y otra persona. Cuando estamos hablando de una entrevista, estamos en un nivel interpersonal, es decir, mínimo hay dos personas, entre una persona y otra persona es el interpersonal. Luego tenemos un tercer nivel, que en este caso es el grupal, ¿no? Y en este nivel es cuando platicábamos en las otras sesiones que tú le puedes hacer, que tú le puedes hacer una entrevista a un grupo, a 10 personas, a 5 alumnos, a más alumnos. Ese es cuando estamos hablando de un nivel grupal. O cuando 3, 4 personas están entrevistando a una persona. Ahí estaríamos hablando ya de un grupo, en un nivel de comunicación, ¿no? Luego tenemos el institucional. Esta comunicación institucional es básicamente la que una organización se da o da a, a otra, ¿no? O sea, como a sus empleados, vaya, ¿no? Todas las organizaciones van a buscar identidad. Todas las organizaciones a partir de esa identidad van a tratar de enviar mensajes y normalmente se llama comunicación interna o comunicación organizacional en cuanto a la parte institucional. Portar el logotipo, sentirte identificado con tu escuela, sentirte identificado con tu empresa, sentirte identificado con tu sección o yo qué sé, ¿no? Cualquier situación que tenga que ver con identidad tiene que ver con este rollo del nivel de comunicación institucional. Y por último, pues el último nivel sería el nivel social o masivo, ¿no? Es cuando estamos ya hablando de miles de personas, miles, 10,000, 20,000 o más personas. Esos son los diferentes niveles y todos estos niveles, sobre todo sobre todo el institucional y el masivo o social, se puede dividir en otros 3 aspectos importantes también, que en este caso sería la comunicación organizacional, que es todo lo que genera identidad, amor a tu empresa, a tu trabajo o sí, a la institución a la que representas en tu vida. Ese se llama comunicación organizacional. La comunicación social, no confundir con el nivel social, son dos cosas diferentes. El nivel social es como el nivel masivo, el nivel de mucha gente, demasiada gente, miles de gentes, de personas, de gente. Pero la comunicación social es la que hacemos con un beneficio a la sociedad. Esa es la comunicación social. Cuando no tenemos fines de lucro y solamente queremos dar un buen mensaje, como cuida el agua, no me importa de qué empresa soy o a qué institución pertenezco, cuida el agua, lávate las manos, siembra un árbol, no sé, algo que ayude al planeta. Esa es la comunicación social. La comunicación organizacional es algo que fomente el amor a tu institución y la última es la comunicación comercial, que en este caso es la parte publicitaria, la parte de dinero. Cuando yo necesito dinero, cuando yo quiero vender un producto, cuando yo quiero llegar a mucha gente para que la gente me compre cosas, es la parte de la comunicación comercial, que normalmente se llama publicidad, pero es comunicación comercial. Comunicación social es la ayuda a la sociedad cuando necesita algo sin fines de lucro, sin ganas de ganar nada de dinero. Y la organizacional con fines de apoyar a una institución. No necesariamente para ganar dinero, solamente para generar amor e identidad a la institución. Esos son los tipos de comunicación y los niveles son los que ya les dije. Es el triangulito en donde vimos intra, inter, grupal, institucional y social. Y pues básicamente con eso doy por terminada la parte teórica de la clase del día de hoy.
Espérense tantito, voy a quedarme a platicar un ratito con ustedes para explicarles cómo vamos en los procesos de evaluación, qué vamos a hacer, qué falta en esta última semana, qué temas vamos a ver y cositas por el estilo. Entonces doy por terminado la sesión grabada para ya luego quedarme con ustedes un ratito más para resolver cualquier duda que tengan al respecto.